Tomen asiento, por favor. Qué maravillosa canción, ¿verdad? Bueno, Dios les bendiga abundantemente en el nombre poderoso de Jesucristo. Andemos con poder. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Significa tener prestigio o tener un alto estatus social? ¿Significa tener poder político o tener poder económico? Incluso tener fuerza física. Puede ser que algunos de esos elementos estén involucrados, pero de lo que estamos hablando es algo que realmente supera con creces todas estas cosas del ámbito de los sentidos. Por favor, vayan en sus Biblias a Efesios capítulo 6. Efesios 6. Estamos hablando de conectarnos a la fuente suprema del poder espiritual. Un poder que supera cualquier cosa de este mundo y que viene de un Dios omnipotente, todopoderoso. Emprendamos esta búsqueda juntos para descubrir cómo podemos andar con poder todos los días de manera constante. Descubramos cómo tener todos los recursos que están disponibles que Dios nos ha dado gratuitamente a nosotros. Leamos nuestro versículo del tema del año, Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La frase por lo demás da inicio a la conclusión de la mayor revelación jamás dada a la iglesia del cuerpo. También indica que debemos tomar nota de toda la magnífica revelación que fue dada previamente en el libro de Efesios. Bueno, ¿cuál es alguna de esa magnífica revelación dada anteriormente? Bueno, hagamos un recorrido por Efesios para tener un entendimiento más profundo de este versículo. Y hoy solo tendremos tiempo para beber un poco de la fuente profunda de Efesios, pero sin duda será refrescante y vigorizante. Efesios es la cúspide, el pináculo de la revelación dada a la iglesia. Es la mayor revelación jamás dada al hombre. No hay ningún otro libro en toda la Biblia que revele lo que se encuentra y se revela en el libro de Efesios. Vayamos al capítulo 1 y comencemos por el principio mismo de esta magnífica revelación. En Efesios 1:1. Y disfrutemos algunos de sus primeros rayos de la brillante libertad. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Dice Pablo, un apóstol. Bueno, ¿qué es lo que hace un apóstol? Un apóstol es alguien que trae nueva luz a su generación. Puede ser una revelación antigua o una revelación dada anteriormente, pero es nueva para aquellos a los que le hablan. Sin embargo, la revelación que recibió Pablo acerca del gran misterio nunca había sido revelada anteriormente, pues había estado oculta en Dios desde el principio de los tiempos. Esto es importante. La revelación que se revela en Efesios da a conocer el impresionante poder que está disponible para nosotros y está disponible debido a la victoria espiritual decisiva que Jesucristo logró en contra del adversario, el Dios de este mundo. Leamos el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Con qué? Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La frase lugares celestiales se podría traducir con mayor precisión como las cosas celestiales, porque no se refiere a un lugar o una ubicación, sino al medio por el cual Dios nos ha bendecido. Dios nos ha bendecido por medio o a través de las cosas celestiales.
este versículo clave, este versículo singular, el versículo 3 es la clave a todo el libro de Efesios. Y como versículo clave de todo el libro, nos dice que lo que está incluido en todas las bendiciones espirituales debe ser el poder. Debe incluir ese poder para que podamos ser fortalecidos, fortalecernos en el Señor y el poder de su fuerza. Y efectivamente, unos versículos más adelante en el Efesios 1:18, comencemos a leer ahí, capítulo 1, versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Aquí está la primera cosa que debemos saber, ¿cuál es la esperanza? La segunda, a la que nos ha llamado. ¿Y cuál es la segunda? Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y la tercera es, y aquí está, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Dios quiere que los ojos de nuestro entendimiento o los ojos de nuestro corazón, el centro mismo de nuestro ser, sean inundados de luz espiritual para que podamos conocer la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Saben ustedes, hay más conocimiento y poder disponibles de lo que nuestras mentes finitas podrían comprender. Ese conocimiento solo puede ser comprendido por el Espíritu que mora en nosotros. A principios de este año recibí una nota de un joven de 12 años en un itinerario que Jill y yo hicimos al medio oeste de los Estados Unidos. Sí, fuimos al medio oeste de los Estados Unidos, en el estado de Nebraska, y la madre de él, que es una madre soltera, se había involucrado en el ministerio. Y él escribió esta nota, y voy a empezar por ahí, y lo cito. Mi vida cambió enormemente. Por ejemplo, hace un par de años, cuando me desperté en medio de la noche, pude sentir una presencia maligna. Sabía que yo era lo suficientemente fuerte con la palabra como para decir, en el nombre de Jesucristo, sal de esta casa. No eres bienvenido aquí. En el nombre de Jesucristo, sal de esta casa. Luego, un par de minutos después, me sentí seguro de nuevo. Así que me volví a dormir. Y esta es una manera como la palabra de Dios ha cambiado mi vida. Cierro la cita. Este hombre joven tenía 12 años cuando escribió esto y dijo que había ocurrido un par de años atrás. Aunque es de ayuda, usted no tiene que ser graduado de la clase avanzada para andar con poder, ¿verdad? Simplemente tiene que saber lo suficiente de la exactitud de la palabra y luego creerla, vivirla. No es tan complicado como lo hacemos a veces. Vayamos a Efesios capítulo 10 ahora. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice hechura suya. Hechura suya podría traducirse como su obra maestra o la obra de Dios, obra maestra de Dios. El arameo dice su creación. Bueno, ¿qué parte del hombre creó Dios? ¿El cuerpo, alma o el espíritu? En 3 partes tienen la respuesta correcta. El espíritu, Dios formó el cuerpo, hizo el alma y creó el espíritu. Así que esto nos dice que las buenas obras a las que se refiere Efesios 2:10 tienen que ser aquellas obras que requieren espíritu para hacerlas. Absolutamente así. El espíritu que Dios puso dentro de nosotros es muy, pero muy poderoso. Bueno, no somos simplemente personas que hacen el bien. El hombre natural no puede hacer las buenas obras a las que se refiere Efesios 2:10. Estas buenas obras requieren que utilicemos el Espíritu de Dios que creó Dios dentro de nosotros. Dios nos creó en Cristo Jesús con vistas a hacer las buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas.
La palabra andar, o anduviésemos, que es parte de nuestro tema, andemos con poder. En sentido figurado, andar significa regular la vida de uno mismo o comportarse o estar ocupado en. Cuando nos ocupamos en hacer estas buenas obras que Dios preparó para nosotros, estamos utilizando nuestro poder espiritual en la vida diaria. Comenzamos por hablar en lenguas y estamos listos para operar más poder espiritual en cualquier momento. Aquí un ejemplo reciente de andar en las buenas obras. Sucedió hace no mucho. Una creyente me escribió desde Argentina y lo cito: yo necesitaba cuidar de mi prima, quien se encontraba en un estado delicado de salud en el hospital. Ella había tenido cirugía y había salido muy mal. Y estaba al borde de la muerte en cuidados intensivos y sus riñones ya no funcionaban. Estaba recibiendo diálisis. Su estado era tan delicado que llamaron a toda su familia para informarles que podían esperar un desenlace mortal. Cuando fui a visitarla, ella estaba en una habitación normal, aunque sus riñones no seguían funcionando. Lloré por ella y junto con mi hija, quien también es creyente, creímos por su sanidad. Le hablé a mi prima de la importancia de creer exclusivamente en Dios y en su Hijo Jesucristo. Su familia pertenecía a otra iglesia, otra denominación, por lo que había muchas imágenes religiosas y rosarios en la habitación del hospital. Yo le insté encarecidamente a que dejara todo eso a un lado y que se centrara en pedirle a Dios por su liberación en el nombre de Jesucristo. Así que oramos juntas y esa noche pude ver con mis propios ojos cómo sus riñones comenzaron a funcionar, ya que había que recoger su orina cada 2 horas. En algún momento de la noche, mientras yo estaba hablando en lenguas, pude ver que la orina cambió y ocurrió el milagro. Yo estaba segura de que sus riñones habían comenzado a funcionar en el nombre de Jesucristo. Cuando me iba al día siguiente, le dije a ella que sus riñones ya funcionaban perfectamente. Y 2 días después, mi prima fue dada de alta porque efectivamente sus riñones habían comenzado a funcionar esa noche. Estoy convencida y segura de que Dios obró poderosamente en su vida porque ella creyó y yo también creí por su sanidad. Termina la cita. Esta creyente tenía una prima que estaba al borde de la muerte a salir y ser dada de alta del hospital. ¿Ven? Esta es una de las buenas obras de Efesios 2:10. A eso se refiere. ¿Ven? Dios lo hizo sencillo. Andar con poder no es algo difícil. Puede requerir valentía, así es, pero no es difícil. Esta creyente sabía acerca de la ley de la creencia, sabía cómo orar y sabía cómo hablar en lenguas. Vamos a mirar Efesios capítulo 3, versículo 16. Ahora, para que os dé Dios, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder, ¿por medio de qué? El hombre interior, por su espíritu. La Biblia amplificada, edición clásica, dice en parte: te conceda del rico tesoro de su gloria para ser fortalecido y reforzado con poder en el hombre interior. El hombre interior es nuestro don de Espíritu Santo. ¿Qué método nos proporcionó Dios para fortalecer nuestro hombre interior, nuestro Espíritu Santo? Hablar en lenguas. ¿Recuerdan a la creyente cuya prima fue sanada milagrosamente en el hospital? Ella habló en lenguas. Y cuanto más hablemos en lenguas, más poderoso será nuestro andar diario.
Vayamos ahora al versículo 20 del capítulo 3. Recuerden, estamos recorriendo Efesios para comprender mejor la conclusión de Efesios indicada por la frase por lo demás. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso, Dios, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa. ¿Dónde? En nosotros. Podemos pedir mucho, ¿verdad? Y podemos pensar mucho más, ¿verdad? Entonces Dios no solamente puede hacer, no solamente eso, sino más abundante, sino mucho más abundantemente de todo, de lo que pedimos o entendemos, según el poder. ¿Qué? Que actúa en nosotros. El poder que actúa en nosotros. Así es. Ese poder, poder potencial está en nosotros ya. Ya está en nosotros. Cuando renacimos, recibimos un don tan precioso, tan extraordinario, tan esencial para andar con poder. La plenitud sobrepasa nuestro entendimiento humano. Sin embargo, Dios nos muestra lo suficiente para que simplemente podamos creerlo y para que andemos con poder. Aquí hay otro incidente que sucedió o se manifestó para una creyente del camino. Él vive en África Central, en la República Democrática del Congo. Y lo cito: yo estaba regresando del mercado y para nuestra sorpresa, cuando llegamos al vecindario donde vivíamos, vimos a la gente huyendo con sus pertenencias. Fue en ese momento que nos dijeron que había habido una erupción volcánica. Yo estaba con un niño pequeño al que le pedí que se apurara para que pudiéramos llegar pronto a casa y nos preparáramos para escapar, para buscar refugio como los demás. Cuando llegamos a casa, cocinamos, pero fue difícil comer por el pánico alrededor. Era tan grande. Sin embargo, antes de salir de casa, le oré a Dios pidiéndole que nos protegiera en nuestro refugio y que protegiera nuestra casa también. Permítame detenerme aquí. ¿Qué fue lo que él hizo? Él oró. Una definición de la oración es destacar o resaltar el poder de aquel a quien invocamos. Este hombre destacó, reconoció el gran poder de Dios a quien invocó. Regresando al incidente. Al día siguiente, recibí una llamada telefónica de mis vecinos que me dijeron que nuestro vecindario había sido arrasado completamente por el volcán y que lo único que se podía ver era mi casa. Ustedes sabían que eso iba a suceder. Y que lo único que se podía ver era mi casa rodeada de lava seca o enfriada. Al atardecer, regresé a mi casa con mi coordinador de provincia y vimos que era cierto lo que nos habían dicho. La lava seca rodeaba la casa y todas nuestras pertenencias estaban dentro y seguras. Dimos gracias a Dios y comprendimos que de verdad Dios había obrado un verdadero milagro en mi favor. Sin duda, nada es imposible para nuestro Dios. Fin de la cita. ¿Qué piensa usted que hubiera podido suceder si este hombre estuviera lleno de temor? El año anterior del ministerio pasamos un año completo trabajando el tema de vivamos sin temor y lo hicimos para que pudiéramos tener el tema de este año, andemos con poder. El miedo, el temor nos impide ya andar con poder. Aprendemos a identificar y eliminar
las diferentes formas del temor en nuestras vidas para que podamos andar con poder. Leamos Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La traducción literal, según el uso, es: y serás renovado en tu vida, es decir, en tu mente. Lo que es singular en la administración de la gracia es que nos ha sido dado el Espíritu. Y junto con la mente renovada tenemos la clave que desencadena la inmensa grandeza del poder de Dios. Todo creyente, sin excepción, puede tener acceso a ese poder. El grado en que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas al operarlo depende de nosotros. Es nuestra decisión. La mente renovada consiste simplemente en pensar la palabra, creerla y simplemente ponerla en práctica. La mente renovada es la clave para andar con poder. Una graduada de la clase intermedia en uno de los estados del oeste de los Estados Unidos, en Colorado, llevó a sus hijos a un parque infantil cubierto. La creyente conoció a una mujer que estaba en su 5º mes de embarazo, comenzó a conversar con esa mujer y ella se enteró de que esta mujer embarazada estaba teniendo problemas con su embarazo. El médico le había dicho que el cordón umbilical se había desprendido parcialmente y ya no le estaba suministrando nutrientes al feto y que no estaba creciendo. Así que el médico y sus amigas le decían que ella tenía que terminar el embarazo. La creyente, ¿saben en qué va a terminar? La creyente le dijo: con Dios todo es posible. Dios te puede sanar. Y durante la conversación ellas oraron. La creyente oró por esta madre embarazada. 2 semanas después, la madre embarazada en el mismo parque infantil se acercó corriendo a ver a la creyente con gozo y felicidad en su rostro porque había sido sanada. El cordón umbilical había sido vuelto a sanar de manera milagrosa y había sido reimplantado y funcionaba correctamente, y el embarazo avanzaba como debía. Esta mujer estaba pensando espiritualmente, esta creyente estaba creyendo. No tenía que haber orado por esa madre embarazada, ¿verdad? Ella no tenía por qué compartir la palabra con ella. Ni siquiera tendría que haber hablado con ella, ¿verdad? Pero gracias a Dios que ella sí lo hizo, porque el fruto indica que ella estaba andando con poder. Andar con poder no es difícil, sí puede requerir valentía a veces, pero Dios lo ha hecho muy sencillo. Ella simplemente estaba viviendo la vida y sí anduvo con poder. Bueno, la revelación de Efesios continúa con grandes verdades como: andad en amor, sed llenos del Espíritu, y otros alientos y exhortaciones brillantes. Luego viene el versículo 10 del capítulo 6. Leámoslo juntos. Díganlo conmigo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, para concluir, y amo lo que dice la Biblia de referencia anotada de Dake acerca de esta sección de las Escrituras después de ese versículo, y lo cito: después de haberles presentado el sumo llamamiento y las grandes doctrinas del Evangelio, ahora les enseñaré quiénes serán los enemigos que les opondrán y cómo pueden vencerlos ustedes. Y cierra la cita. Debido a la victoria de Jesucristo, tenemos ahora el poder disponible y decisivo para usarlo de manera constante en este mundo para vencer a nuestros enemigos espirituales. La palabra fortaleceos está en el modo imperativo en el griego, lo cual significa que tiene la fuerza de una orden y se requiere tomar acción continuamente, momento a momento, día a día. O sea que es continuo.
Fortalecernos es algo continuo y las palabras del Señor implican que es un compromiso total. Los versículos 11 a 17 en la versión Reina Valera se traducen en un sentido militar. Traducir estos versículos en términos militares niega todos los logros de Jesucristo y la victoria que ya fue lograda por Jesucristo. Esto aminora esa victoria que ya obtuvo Jesucristo. Nuestro don de Espíritu Santo y nuestra vida eterna no puede ser quitada. Recibiremos nuestra herencia completa. Lo sabemos porque Jesucristo llevó cautiva la cautividad, puesto que ya obtuvo la victoria sobre el diablo, la victoria total sobre el diablo. Ahora tenemos las herramientas, las habilidades para competir en la competencia de la vida y ganar. Los versículos 11 y 17 contienen una alegoría atlética, la cual compara al creyente con un atleta. La motivación de un soldado es sobrevivir y conquistar. La motivación de un atleta es la competencia y la recompensa. Pero como cualquier atleta, el atleta espiritual todavía tiene que controlar su mente y tiene que disciplinar su cuerpo, y lo hace para que pueda ganar en la competencia espiritual de la vida. La terminología atlética utilizada aquí en Efesios, al igual que en todas las epístolas a la iglesia, se refiere básicamente a los juegos altamente organizados de la cultura griega. El más célebre de estos juegos era el festival conocido, quizá lo han escuchado, los Juegos Olímpicos. Muy bien, leamos el versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios. Ahora bien, la palabra griega para toda la armadura es panoplia. P-A-N-O-P-L-I-A. Esto viene de dos raíces. Paz, que significa todo o todas las cosas o todo tipo de cosas, y la segunda raíz es hoplón, en español J-O-P-L-O-N, que significa cualquier herramienta o implemento. Vístanse de todo el equipo de Dios, todos los implementos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué queremos vestirnos de todo el equipo de Dios? Continuemos leyendo. El versículo 11 dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, las astutas artimañas o los engaños del diablo, el diabolos. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha libre era una de las disciplinas de los antiguos Juegos Olímpicos, pero el luchador no llevaba puesto una armadura si quería ganar, porque un luchador tiene que ser ligero de pies, ágil y veloz. Tiene que ser ágil, tiene que ser veloz. Nosotros luchamos contra las fuerzas del reino espiritual. No luchamos en un campo de batalla, sino en la arena de nuestra mente. Efesios 6:13 ahora. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Toda la armadura es todo el equipo para que podáis resistir en el día malo o el maligno, para que podáis resistir al maligno y habiendo acabado todo, estar firmes. La traducción literal según el uso del versículo 13 es: a causa de esto, vestíos de todo el equipo de Dios para que podáis resistir al maligno y habiéndose preparado en todas las cosas para la competencia, estad firmes ante el bema. Cuando la competencia terminaba, los competidores se presentaban ante el bema, el estrado del juez, que era una tarima elevada, y esto se hacía en público, y era donde se juzgaba a los concursantes atléticos y se les entregaban los premios.
El bema espiritual es donde recibiremos nuestras recompensas futuras. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Los lomos son el centro de gravedad del cuerpo humano de donde proviene gran fuerza. Y en sentido figurado se refiere a el centro de compromiso de la voluntad, y los lomos tienen que estar ceñidos ¿con qué? Con la verdad de la palabra de Dios. Y dice vestidos con la coraza de justicia. La coraza protege ¿qué? El corazón. El corazón, la parte más profunda de nuestro ser, de donde emana la creencia, de nuestra mente, donde emana la creencia. Y dice, vestidos con la coraza de justicia. Bueno, ¿qué es la justicia? La justicia es estar ante la presencia de Dios sin ninguna conciencia de pecado, culpa o defecto. Cuando creemos de verdad nuestra justicia, sin dudar, estamos vestidos con la coraza de justicia. Leamos el siguiente versículo, el versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Tenemos los pies firmes porque están calzados, fuertes y preparados con el evangelio de la paz, y podemos correr lejos y rápidamente en la carrera de la vida. Versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, el escudo o el disco de la creencia, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Podrán suprimir todas las acusaciones ardientes del maligno. Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La traducción ampliada dice, del versículo 17 dice, y por lo tanto usáis o vestid la gloriosa corona de entereza, porque has ganado toda competencia con la jabalina que Dios ha hecho disponible, que es la palabra de Dios. Esto es verdaderamente una sección profunda de las Escrituras que nos muestra cómo vencer a nuestro enemigo espiritual y ser victoriosos en nuestra vida diaria. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor continuamente y en el poder de su fuerza. Por lo demás, nos condujo al principio de la conclusión de la mayor revelación que jamás haya sido dada a la iglesia del cuerpo. Esta frase también significa que debemos prestar atención a toda esa magnífica revelación, la revelación total que nos fue dada previamente en el libro de Efesios. Y cuando lo hacemos, veremos que la revelación nos da a conocer ese poder asombroso que está disponible para nosotros, que creemos. Ahora nos corresponde a nosotros. Ahora sabemos cómo andar con poder de manera constante día a día. Y yo les quiero presentar un desafío. 30 días. Por los siguientes 30 días, hablen en lenguas por 15 minutos cada día y documenten los resultados. Si no sabe cómo hablar en lenguas, pídale al coordinador de la comunión de casa, permítale que les guíe a hablar en lenguas, esta poderosa manifestación. Y si no tiene coordinador de comunión de casa, vaya a nuestra página web y busquen la página Contáctenos y le ayudaremos a encontrar uno. Le pondremos en contacto con alguien que le podrá ayudar. Podemos tener acceso a la fuente suprema de poder espiritual, el poder que supera cualquier cosa de este mundo. Podemos fortalecernos en el Señor continuamente y en el poder de su fuerza al vestirnos de todo el equipo, todos los implementos que nos ha dado nuestro Dios Todopoderoso. Así que andemos con poder. Dios les bendiga.